Bienvenidos a esta exploración detallada sobre anomalías congénitas y diagnóstico prenatal. Hoy nos vamos a basar en un texto de embriología médica para, desentrañar un poco este tema tan complejo. Para empezar, quizás deberíamos aclarar qué significan estos términos, ¿no? Malformación congénita, anomalía congénita, se refieren a problemas estructurales, funcionales o a veces metabólicos que están presentes ya desde el nacimiento. Y ojo, que no son problemas menores, afectan a cerca del 3% de los recién nacidos y son una causa importante de mortalidad infantil y también de discapacidad a largo plazo. Exacto. Y entender por qué ocurren es clave. Las causas, digamos, se pueden agrupar en tres grandes bloques. Por un lado, factores puramente genéticos, que serían responsables de más o menos un 30%. Luego, factores ambientales, que contribuyen como en un 15%. Y la categoría más frecuente, que es la multifactorial, o sea, una interacción compleja entre genes y ambiente. Y esta explica alrededor del 55% de los casos. Aunque es importante decirlo, en una porción todavía significativa de las anomalías, la causa específica sigue siendo un misterio. Aún no se sabe. Entendido. Tenemos ese panorama general de las causas. Ahora, vayamos al cuándo. ¿Hay momentos más delicados que otros durante el desarrollo? ¿Periodos críticos? Definitivamente sí. El periodo de máximo riesgo para que se produzcan defectos estructurales graves importantes es el periodo embrionario. Este va desde la tercera hasta la octava semana de gestación, más o menos. Es la fase que llamamos organogénesis. Es el momento en que se forman los planos básicos de todos los órganos y sistemas principales. Y la sensibilidad a agentes dañinos es altísima en esa ventana de tiempo. O sea, semanas 3 a 8. Crítico. Exacto. Después de la octava semana ya entramos en lo que es el periodo fetal. Ahí el riesgo de malformaciones mayores disminuye, sí. Pero ojo, el feto no está libre de peligros. Hay sistemas como el cerebro o los genitales, por ejemplo, que sigan madurando durante mucho tiempo y pueden sufrir daños funcionales o quizá malformaciones menores más adelante también. Y es útil, creo, diferenciar los tipos de anomalías según cómo se originan. Hablamos de malformaciones cuando hay un defecto, digamos, intrínseco en el proceso mismo de formación de un órgano, como un agujero en el tabique del corazón, por ejemplo. Es un problema en el diseño original. Ajá, en el plano, como decías. Eso es. Luego están las disrupciones. Aquí la cosa es distinta. Ocurren cuando una estructura que se estaba formando bien, normal, resulta dañada o destruida por algo externo. El ejemplo clásico son las bandas amnióticas, que pueden, literalmente, amputar un dedo o hasta un miembro. Uf, qué fuerte. Sí, y finalmente tenemos las deformaciones. Estas son alteraciones en la forma o la posición de una parte del cuerpo, pero por fuerzas mecánicas, por presión mantenida. Por ejemplo, un pie sambo, el pie equinovaro, a veces por falta de espacio en el útero. Suelen afectar músculos y huesos, y la buena noticia es que a menudo mejoran bastante después de nacer, al quitar esa presión. Esa distinción es muy clara, sí. Si el problema estaba en el plano o si algo externo lo alteró o lo apretó, digamos. ¿Y qué pasa cuando aparecen varias anomalías juntas, de una forma que se reconoce como un patrón? Bueno, eso nos lleva al concepto de síndrome. Un síndrome es justamente eso, un patrón específico de múltiples anomalias que se presentan juntas. Y lo importante es que se sabe, o se sospecha fuertemente, que tienen una causa común. Puede ser una alteración genética concreta, como la trisomía 21 que causa el síndrome de Down, o quizás la exposición a un agente ambiental específico. Identificar un síndrome es crucial para dar un diagnóstico preciso y para el asesoramiento genético a la familia. Bien, si las causas pueden ser genéticas, ambientales o una mezcla. Profundicemos un poco en estos factores ambientales. ¿Qué tipo de agentes externos pueden interferir tanto en el desarrollo? Aquí entra el famoso concepto de teratógenos, ¿no? Exacto. Los teratógenos son precisamente cualquier agente, sea un virus, un químico, radiación, capaz de provocar una anomalía congénita o de aumentar la incidencia de que ocurra. Podemos clasificarlos en varias categorías para entenderlos mejor. Primero, los agentes infecciosos. Esto es algo que preocupa mucho en el embarazo. Ciertas infecciones en la madre pueden ser devastadoras para el feto. El virus de la rubéola, por ejemplo.
Si la infección ocurre temprano, puede causar la tríada clásica: catarata, sordera y problemas de corazón. El citomegalovirus, el CMV, es otra causa frecuente de problemas neurológicos, como microcefalia o pérdida auditiva. Vaya. Sí. Y hay otros, el virus del herpes, la varicela, el parásito de la toxoplasmosis que se puede encontrar en carne cruda o heces de gato, también la bacteria de la sífilis, y más recientemente, como seguro recordamos, el virus Zika se reconoció como un teratógeno importante causando esos casos de microcefalia severa. Es impactante, sí. Pensar cómo una infección que quizás para la madre no es tan grave puede tener esas consecuencias en el feto. ¿Qué otros tipos de agentes teratogénicos existen? Bueno, tenemos también los agentes físicos. El más conocido quizás es la radiación ionizante, pero a dosis altas, como la que se usa en radioterapia o la exposición accidental a material radiactivo. Los estudios en supervivientes de las bombas atómicas en Japón o del accidente de Chernóbil demostraron trágicamente su potencial. Pueden causar abortos, retraso del crecimiento, malformaciones graves, sobre todo en el sistema nervioso. Claro, dosis altas, no los rayos X de diagnóstico habituales, ¿verdad? No, las dosis de diagnóstico son muchísimo más bajas y generalmente se consideran seguras si son necesarias. Hablamos de exposiciones significativas. Otro agente físico relevante es la hipertermia, o sea, una fiebre muy alta en la madre, por encima de 39 grados, por ejemplo, sobre todo si ocurre muy al inicio del embarazo. Se ha asociado con un mayor riesgo de defectos del tubo neural, como la anencefalia. Por eso es importante controlar la fiebre en el embarazo. Interesante. Y luego, claro, están los agentes químicos y los fármacos. Me imagino que esta es una categoría enorme y muy relevante hoy en día. Sin duda, es una categoría muy extensa y compleja. El ejemplo histórico que, cambió totalmente la percepción sobre la seguridad de los fármacos en el embarazo es la talidomida. Se usó a finales de los 50, principios de los 60, como un sedante y para las náuseas del embarazo. Parecía inofensiva, pero provocó una verdadera epidemia de niños nacidos con defectos gravísimos en las extremidades: amelia, que es la ausencia total, o focomelia, que son extremidades muy cortitas, como aletas, y otras malformaciones también. Terrible. Sí, su mecanismo parece que tiene que ver con interferir con unas proteínas, factores de transcripción, que son esenciales para que se desarrollen bien los brazos y las piernas. Este desastre, impulsó la creación de sistemas regulatorios mucho más estrictos para probar medicamentos en todo el mundo. Una lección aprendida de la peor manera posible. Pero más allá de la talidomida, que ya no se usa así, claro, ¿qué otros fármacos o sustancias químicas son preocupantes hoy? Hay varios grupos importantes que hay que conocer. Por ejemplo, la isotretinoína. Es un derivado de la vitamina A, muy efectivo para el acné severo, pero es un teratógeno humano potentísimo. Causa un patrón muy característico de malformaciones graves en cara, corazón, cerebro. Es absolutamente contraindicado en el embarazo. El alcohol es otro teratógeno muy conocido y lamentablemente muy común. Su consumo durante el embarazo puede causar el síndrome alcohólico fetal, o SAF. Esto incluye rasgos faciales típicos, retraso del crecimiento y, lo más grave, problemas neurológicos permanentes, discapacidad intelectual. Y es importante recalcar que no se conoce una cantidad segura de alcohol durante la gestación. La recomendación es 0 alcohol. 0 alcohol. Mensaje claro. ¿Y medicamentos para enfermedades crónicas? Ahí también hay que tener precaución. Algunos antiepilépticos son necesarios para la madre, pero pueden aumentar el riesgo para el feto. El ácido valproico es uno de los más conocidos por aumentar significativamente el riesgo de defectos del tubo neural, como la espina bífida y otras malformaciones. La fenitoína también tiene riesgos. Anticoagulantes orales como la warfarina también son teratogénicos y suelen reemplazarse por heparina durante el embarazo. Incluso algunos antidepresivos, como ciertos ISRS, han sido objeto de estudio. Hay cierta, controversia o datos no del todo concluyentes sobre posibles asociaciones con defectos cardíacos leves, pero siempre hay que sopesar el riesgo-beneficio con el médico. Claro, porque no tratar la depresión materna también tiene riesgos. Exactamente. Es una decisión compleja. Más recientemente, el uso de opioides durante el embarazo, ya sea por prescripción o por abuso, se ha vinculado a un mayor riesgo de varios defectos congénitos, además del síndrome de abstinencia neonatal.
Otros fármacos a vigilar son ciertos antihipertensivos, inhibidores de la ECA, el micofenolato, un inmunosupresor, incluso el ondansetrón para las náuseas se ha estudiado. La lista es larga. Entonces la conclusión parece ser precaución extrema y consulta médica obligatoria antes de tomar cualquier cosa, incluso medicamentos de venta libre o remedios herbales, durante el embarazo, ¿no es así? Exactamente. La automedicación está totalmente desaconsejada. Es fundamental hablar con el médico o la matrona. Y un punto crucial es la responsabilidad del profesional sanitario. Informar activamente a las mujeres en edad reproductiva sobre los riesgos de ciertos fármacos que puedan necesitar, como la isotretinoína o el ácido valproico, y enfatizar la necesidad imperativa de usar métodos anticonceptivos muy eficaces mientras los estén tomando, si no están buscando activamente un embarazo. Muy importante ese punto. Ahora, además de sustancias externas, ¿cómo influye la salud general de la madre? Las enfermedades que pueda tener. Es un factor crucial, sí. Condiciones maternas preexistentes pueden aumentar el riesgo si no están bien controladas antes y durante el embarazo. La diabetes mellitus, por ejemplo. Tanto la tipo 1, la tipo 2, como la gestacional que aparece en el embarazo. Si está mal controlada, con niveles de azúcar altos, especialmente al inicio, se asocia a un amplio espectro de malformaciones, sobre todo cardíacas y del sistema nervioso. Un buen control es vital. Entiendo. ¿Y la obesidad? La obesidad materna también se ha visto que incrementa el riesgo de ciertos defectos, como los del tubo neural y algunos cardíacos. No se entiende perfectamente por qué, pero la asociación existe. Luego está la fenilcetonuria materna, una enfermedad metabólica hereditaria, la PKU. Si la madre tiene PKU y no sigue una dieta súper estricta baja en fenilalanina antes y durante el embarazo, el feto se expone a niveles tóxicos de esta sustancia, y eso causa daños neurológicos gravísimos. Microcefalia, retraso mental severo. Es prevenible con la dieta materna. Qué importante el control previo. Importantísimo. Las deficiencias nutricionales específicas también juegan un papel. La falta de yodo en la dieta materna puede causar hipotiroidismo congénito en el bebé, lo que antes se llamaba cretinismo, con retraso mental. Y la deficiencia de ácido fólico, como ya hemos mencionado, es una causa directa y muy bien establecida de defectos del tubo neural, espina bífida, anencefalia. Por eso la suplementación es tan importante. Y la edad de la madre. Se habla mucho de eso. Sí, la edad materna avanzada, que generalmente se define como tener 35 años o más en el momento del parto, no aumenta el riesgo de la mayoría de malformaciones estructurales, pero sí aumenta significativamente el riesgo de errores cromosómicos en el óvulo. Esto lleva a una mayor probabilidad de aneuploidías en el feto, como la trisomía 21, síndrome de Down, la trisomía 18 o la 13. Comprendido. ¿Y qué hay de hormonas o exposiciones ambientales a metales, por ejemplo? Sí, también son relevantes. El uso de ciertos agentes androgénicos, hormonas masculinizantes, durante el embarazo puede causar virilización de los genitales externos en fetos femeninos. El dietilestilbestrol, o DES, un estrógeno sintético que se usó hace décadas para prevenir abortos, resultó tener efectos a largo plazo en las hijas expuestas en el útero, aumentando su riesgo de ciertos cánceres y problemas reproductivos. Y en cuanto a tóxicos ambientales, la exposición a metales pesados es preocupante. El mercurio orgánico, famoso por el desastre de Minamata en Japón por consumo de pescado contaminado, causa daños neurológicos terribles al feto. El plomo también es neurotóxico para el feto en desarrollo, por eso hay regulaciones sobre la exposición en el trabajo y en el ambiente. Es una red de riesgos bastante compleja, entre lo genético, lo ambiental, la salud materna. Con todo esto en mente, ¿cómo podemos saber si un feto se está desarrollando correctamente? Aquí es donde entra en juego el diagnóstico prenatal, ¿verdad? ¿Correcto? El diagnóstico prenatal es el conjunto de técnicas que usamos para obtener información sobre la salud y el desarrollo del feto durante el embarazo. Sus objetivos son varios. Primero, identificar posibles anomalías para poder ofrecer a los padres un asesoramiento completo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué opciones hay? Segundo, permite planificar el manejo del embarazo y el parto de la forma más adecuada. Por ejemplo, si un bebé nacerá con un problema cardíaco, es mejor que nazca en un hospital con cirugía cardíaca pediátrica.
Y en casos muy seleccionados, como veremos, puede incluso plantearse algún tipo de tratamiento antes del nacimiento. Hablemos entonces de las herramientas. La más conocida por todo el mundo es, seguramente, la ecografía. La ecografía o ultrasonido es la piedra angular del diagnóstico prenatal moderno. Utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para generar imágenes en tiempo real del feto, la placenta, el útero, el líquido amniótico. Es una técnica segura, no utiliza radiación ionizante, no es invasiva y es relativamente accesible. Permite visualizar la anatomía fetal con un detalle increíble hoy en día. Se pueden detectar muchísimas malformaciones estructurales. Además, es esencial para datar correctamente el embarazo al principio y luego para seguir el crecimiento fetal. Medimos diferentes partes del cuerpo, el diámetro de la cabeza, la circunferencia del abdomen, la longitud de los huesos largos como el fémur. También evaluamos la cantidad de líquido amniótico, que es un indicador de bienestar fetal, vemos dónde está insertada la placenta y confirmamos si es un embarazo único o múltiple. Muy completa. ¿Hay algún signo ecográfico temprano que sea especialmente útil para detectar riesgos? Sí, hay uno muy importante, que se mide en la ecografía del primer trimestre, generalmente entre las semanas 11 y 14. Es la medición del grosor de un pequeño espacio lleno de líquido que todos los fetos tienen en la parte posterior del cuello, en la nuca. Se llama translucencia nucal, o TN. Un aumento de este grosor por encima de cierto umbral no es una anomalía en sí misma, pero sí es un marcador importante. Indica que hay un riesgo aumentado de problemas cromosómicos, especialmente el síndrome de Down, pero también otros como las trisomías 18 y 13. Y también se asocia a un mayor riesgo de algunos defectos cardíacos, incluso con cromosomas normales. Es una pieza clave del cribado del primer trimestre. Entiendo. O sea, la ecografía no solo muestra la estructura, sino que también puede dar pistas sobre riesgos subyacentes. Además de las imágenes, ¿qué información podemos obtener de análisis de sangre de la madre? Mencionaste algo antes. Sí, hay dos tipos principales de análisis en sangre materna que se usan para cribado. Por un lado, está el llamado cribado bioquímico. Este mide los niveles de ciertas hormonas y proteínas que son producidas por el feto o la placenta y que pasan a la circulación sanguínea de la madre. Las más conocidas son la alfa-getoproteína, la AFP, la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana, la beta-HCG, el estriol no conjugado, la inhibina A. Hay varias. Niveles anormalmente altos o bajos de estos marcadores, combinados con la edad de la madre y a menudo con la medición de la translucencia nucal, permiten calcular un índice de riesgo para ciertas condiciones. Por ejemplo, Una AFP muy elevada en el segundo trimestre suele asociarse a defectos abiertos del tubo neural, como la espina bífida o la anencefalia, porque la proteína escapa del feto al líquido amniótico y de ahí a la sangre materna. En cambio, un patrón específico, como beta-HCG alta y estriol bajo, puede sugerir un riesgo elevado de síndrome de Down. Estos se llaman cribados combinados o integrados. y luego mencionaste otra técnica más nueva de ADN. Exacto. Esa es la otra gran herramienta en sangre materna, mucho más reciente y muy potente, el análisis del ADN fetal libre. Se basa en un descubrimiento fascinante. Pequeños fragmentos del ADN de la placenta, que es genéticamente casi idéntico al feto, se liberan y circulan en la sangre de la madre durante todo el embarazo. Hoy en día tenemos la tecnología para aislar y analizar estos fragmentos de ADN fetal, y con eso podemos detectar con una precisión muy alta las aneuploidías cromosómicas más comunes, la trisomía 21, Down, la 18, Edwards, y la 13, Patau. También se pueden ver alteraciones en los cromosomas sexuales. A esta prueba a veces se le llama NPIT, por las siglas en inglés de test prenatal no invasivo, o cell-free DNA. Suena muy preciso. Pero, y esto creo que es crucial, estas pruebas de sangre, tanto las bioquímicas como la del ADN fetal, siguen siendo pruebas de cribado, ¿no? Indican riesgo, no dan un diagnóstico definitivo. ¿Es así? Exactamente así.
Es fundamental entender esa distinción. Son pruebas de cribado o screening. Un resultado de alto riesgo en cualquiera de estas pruebas no significa que el feto tenga sí o sí el problema. Significa que la probabilidad es lo suficientemente alta como para que esté justificado ofrecer una prueba diagnóstica invasiva. Estas pruebas invasivas son las que sí analizan directamente las células fetales o placentarias y nos dan una respuesta definitiva, un diagnóstico de sí o no. Perfecto. ¿Y cuáles son esas pruebas diagnósticas invasivas? Has mencionado que conllevan un pequeño riesgo. Las principales son 3. Y sí, todas conllevan un pequeño riesgo de complicaciones, incluyendo la pérdida del embarazo, aunque ese riesgo es bajo en manos expertas. Por eso se reservan para cuando la información es realmente necesaria. La más común es la amniocentesis. Generalmente se realiza a partir de la semana 15 de gestación. Consiste en introducir una aguja fina a través del abdomen materno hasta la cavidad amniótica, siempre bajo guía ecográfica continua, para extraer una pequeña cantidad de líquido amniótico que rodea al feto. Este líquido contiene células fetales que se han desprendido de la piel del tracto urinario. Estas células se pueden cultivar en el laboratorio para analizar los cromosomas, hacer el cariotipo completo. También se pueden hacer pruebas moleculares más rápidas como el FISH, hibridación in situ fluorescente, para detectar aneuploidías comunes en pocos días, o buscar mutaciones genéticas específicas si hay una enfermedad familiar. Y también se puede medir la AFP directamente en el líquido amniótico, que es muy útil para confirmar defectos del tubo neural. El riesgo de pérdida fetal asociado a la amniocentesis hoy en día es bajo. Se estima en torno a 1 de cada 300 a 500 procedimientos, o quizás incluso menos en centros con mucha experiencia. Vale, esa es la amniocentesis. ¿Qué otras opciones hay? Una alternativa que tiene la ventaja de poder hacerse antes en el embarazo es la biopsia de vellosidades coriónicas, o CBS, por sus siglas en inglés. Esta se suele hacer entre las semanas 10 y 13 de gestación. Aquí, lo que se obtiene es una pequeña muestra de tejido de la placenta, específicamente de las vellosidades acoriónicas, que son como deditos que forman la placenta. Se puede hacer a través del cuello del útero o también a través del abdomen, siempre con guía ecográfica. Como el tejido placentario tiene el mismo origen genético que el feto, permite hacer los mismos estudios genéticos, cariotipo, FISH, ADN. La gran ventaja es que da un resultado más temprano en el embarazo. El riesgo de pérdida fetal es similar o quizás ligeramente superior al de la amniocentesis. Hubo una preocupación hace años sobre si hacerla muy temprano, antes de la semana 10, podía asociarse a defectos en las extremidades. Por eso, ahora se suele esperar al menos hasta la semana 10. Amniocentesis, CBS. ¿Y la tercera? La tercera es la cordocentesis, también llamada funiculocentesis o muestra percutánea de sangre umbilical, PUBS en inglés. Esta es más compleja y se hace más tarde, generalmente después de la semana 18. Consiste en pinchar, bajo guía ecográfica, directamente un vaso sanguíneo del cordón umbilical para obtener una muestra de sangre fetal. Se reserva para situaciones especiales, por ejemplo, si se necesita un resultado de cariotipo muy rápido, o para diagnosticar ciertas infecciones fetales, o para evaluar y tratar una anemia fetal severa. Se pueden hacer transfusiones de sangre al feto por esta vía. Conlleva un riesgo de complicaciones algo mayor que la amniocentesis o el CBS. Entendido. Son técnicas invasivas, pero que dan certeza diagnóstica cuando es necesario. Mencionaste también algo antes sobre diagnóstico incluso antes, de la implantación del embrión. ¿Cómo funciona eso? Ah, sí. Eso es el diagnóstico genético preimplantacional, o DGP. Esta es una opción para parejas que recurren a técnicas de fecundación in vitro, FIV, porque tienen riesgo de transmitir una enfermedad genética grave o una anomalía cromosómica. Lo que se hace es que, una vez que se han creado los embriones en el laboratorio por FIV, antes de transferirlos al útero de la mujer, se les extrae una o unas pocas células. Se hace una biopsia embrionaria. Y esas células se analizan genéticamente para buscar el problema específico, una mutación concreta, una translocación cromosómica o para detectar aneuploidías. De esta forma, se pueden seleccionar para la transferencia al útero solo aquellos embriones que no presentan el problema genético buscado. Es una forma de prevención muy temprana para familias con alto riesgo.
Es fascinante ver cuánto ha avanzado la capacidad de detección. Pero claro, la siguiente pregunta es, si se detecta un problema, ¿se puede hacer algo antes del nacimiento? ¿Existe la terapia dentro del útero? Sí, existe, aunque es un campo todavía en desarrollo y se aplica solo en centros muy especializados y para condiciones muy concretas. Es lo que llamamos terapia fetal. Hay, digamos, dos enfoques principales. Por un lado están los tratamientos médicos fetales. Consisten en administrar fármacos a la madre que cruzan la placenta y llegan al feto para tratar algún problema. Por ejemplo, se pueden tratar algunas arritmias cardíacas fetales o problemas de tiroides o ciertas infecciones congénitas. Por otro lado está la cirugía fetal. Esto es más complejo, claro. Cirugía dentro del útero. Suena a ciencia ficción. Un poco, pero se hace. Puede ser cirugía fetal abierta, donde se hace una incisión en el útero, parecida a una cesárea, para exponer parcialmente al feto y operar directamente sobre él. El ejemplo más conocido es la reparación prenatal del mielomeningocele, que es la forma más grave de espina bífida. Estudios importantes demostraron que operar esta lesión antes de las 26 semanas de gestación mejora los resultados neurológicos, la capacidad de caminar, por ejemplo, y disminuye la necesidad de derivación para hidrocefalia, comparado con la cirugía estándar después de nacer. Pero es una cirugía mayor, con riesgos para la madre y el embarazo. Entiendo. ¿Y hay opciones menos invasivas? Sí, también se está desarrollando mucho la cirugía fetal mínimamente invasiva, o fetoscopía. Se usan instrumentos muy pequeños y una cámara, un fetoscopio, que se introducen en el útero a través de pequeñas incisiones. Se usa, por ejemplo, para tratar el síndrome de transfusión feto-fetal, una complicación grave de algunos embarazos gemelares, coagulando con láser las conexiones vasculares anormales en la placenta, o para colocar válvulas en casos de obstrucción urinaria fetal severa. Son procedimientos muy delicados, realizados por equipos multidisciplinarios en pocos centros en el mundo. Impresionante. ¿Y se investiguen terapias aún más avanzadas para el futuro? Sí, por supuesto. Hay mucha investigación en áreas como el trasplante de células madre hematopoyéticas en el útero. La idea es tratar enfermedades sanguíneas genéticas como las talasemias o inmunodeficiencias antes de que el sistema inmune fetal esté maduro y rechace las células. Y también en la terapia génica fetal, intentar corregir el defecto genético subyacente antes del nacimiento. Pero estas son todavía estrategias bastante experimentales, con muchos desafíos técnicos y éticos por resolver. Todo esto, tanto el diagnóstico como las complejidades del tratamiento nos lleva inevitablemente a la prevención, ¿no? Sabiendo todos estos riesgos y las dificultades, ¿qué se puede hacer para intentar evitar que ocurran estas anomalías en primer lugar? Absolutamente. La prevención es, siempre que sea posible, la mejor estrategia. Y la buena noticia es que hay medidas efectivas que se pueden tomar. El asesoramiento preconcepcional es clave. Hablar con un profesional antes de buscar el embarazo para evaluar riesgos individuales, optimizar la salud, controlar enfermedades crónicas, peso y planificar. La suplementación con ácido fólico es fundamental. Es una de las intervenciones preventivas más exitosas en salud pública. Tomar un suplemento de ácido fólico, generalmente se recomiendan 400 microgramos diarios, aunque a veces más si hay factores de riesgo, antes de concebir y durante las primeras semanas del embarazo, reduce drásticamente, hasta en un 70%, el riesgo de defectos del tubo neural. Es algo sencillo, barato y muy efectivo. Imprescindible el ácido fólico, entonces. ¿Qué otras medidas preventivas son importantes? Bueno, evitar la exposición a teratógenos conocidos es primordial. Esto incluye cero alcohol, no fumar, evitar drogas ilícitas, revisar todos los medicamentos, incluyendo los de venta libre y los suplementos herbales con un profesional sanitario antes y durante el embarazo. Nunca suspender una medicación necesaria sin consultar, pero sí evaluar si es segura o si hay alternativas. El control adecuado de enfermedades maternas como la diabetes, la PKU, el hipotiroidismo. Es vital, como ya comentamos. Lograr un buen control antes de la concepción es lo ideal. Y asegurarse de tener las vacunas al día, especialmente contra infecciones como la rubiola, antes de buscar el embarazo. La vacuna de la rubiola no se puede poner durante el embarazo. Bien, hemos cubierto muchísimo terreno hoy.
Desde qué son las anomalías congénitas y por qué ocurren, que vimos que es una mezcla compleja de factores, pasando por los periodos críticos del desarrollo, los factores de riesgo ambientales y maternos, hasta llegar a las sofisticadas herramientas de diagnóstico prenatal que tenemos hoy, tanto de cribado como de diagnóstico definitivo. Incluso hemos vislumbrado las emergentes terapias fetales, sin olvidar la crucial importancia de la prevención. Así es. Creo que queda claro que el desarrollo antes de nacer es un proceso de una complejidad y una delicadeza asombrosas. Es muy vulnerable. Y está profundamente influenciado por esa interacción constante entre nuestra carga genética y el entorno en el que nos desarrollamos, incluso dentro del útero. Hemos visto que hay ventanas de tiempo críticas, sobre todo al principio, donde el riesgo de que algo vaya mal es mayor. Los avances en diagnóstico prenatal nos dan herramientas cada vez más precisas para la detección temprana. Y esto es fundamental para poder ofrecer un buen asesoramiento a las familias y tomar las mejores decisiones posibles en cada caso. Pero sin duda, la prevención, siempre que sea posible, mediante medidas a veces relativamente sencillas como el ácido fólico, evitar tóxicos conocidos, controlar bien la salud, sigue siendo el objetivo prioritario. Y para cerrar, quizá una reflexión para quienes nos escuchan. Si la causa multifactorial, esa compleja danza entre genes y ambiente, es la más común, responsable de más de la mitad de las anomalías, y todavía reconocemos que hay tanto desconocido en esa interacción, ¿qué caminos crees que debería seguir la investigación futura para lograr desenredar mejor esa madeja? Para entender esas interacciones sutiles y poder ofrecernos, quizás, mejores estrategias de prevención justo para ese gran grupo de condiciones donde hoy no tenemos una causa única clara. Una pregunta sin duda para seguir explorando.